Familia, hermanos, una cosa es prueba y otra cosa es tentación. Debemos de conocer cuáles son las diferencias. Mira, si hay algo que te va a llevar al pecado, si hay algo que te va a hacer que caigas, si hay algo que te va a apartar de Dios, mejor sal corriendo. Esto es tentación. Debemos de saber, hermanos, quiero hoy que sepas que con la tentación no se juega. Con la tentación no se juega. Que la tentación es algo que te va a hacer caer, que te va a llevar a hacer a algo malo. Y sobre todo, la tentación es algo que se presenta y que afecta tu carne, que motiva también tu carne a que caigas. Debemos de conocer esta diferencia. Te invito a que me acompañes a la palabra de Todopoderoso, al libro Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Primera de Reyes 19, 1, lo encontramos en el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento. Dice la palabra aquí: el rey Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, la de uno de esos profetas que había matado. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y llegó a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y Elías, dice la palabra, que se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse Elías dijo: basta ya, oh Adonai, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, dice la palabra, que Elías se quedó dormido. Y he aquí, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Hasta ahí. Esta historia, hermanos, es una historia conocida. Sin embargo, hay quienes no conocen al profeta Elías. Elías aparece repentinamente sin introducción. Simplemente aparece a dar un mensaje al rey actual que estaba gobernando a Israel. Y dice la Biblia que este rey se había corrompido por la causa de su mujer. Su mujer, quien estaba poniendo al pueblo a adorar a los Baales. ¿Qué son los Baales? Son los ídolos. Esta mujer estaba poniendo al pueblo de Israel a adorar a los Baales, a los ídolos. De modo que Adonai entonces activa a este profeta y repentinamente aparece este profeta. A este profeta no se le conoce de dónde viene, no se le conoce quién eran sus padres. Sí menciona la Biblia que tenía padres, pero en realidad no se conoce de dónde venía Elías. Y el mensaje de Elías que Adonai le había dado no era un mensaje bonito, no era un mensaje motivante como los que nos gusta escuchar, no. Este mensaje era un mensaje de advertencia. Era un mensaje de reprensión. Y cada vez, hermanos, que vemos en la Biblia que Adonai levantaba a un profeta, era para enderezar al pueblo de Dios. Hoy vemos a muchos pseudoprofetas que pareciera que quieren caerle bien a la gente porque profetizan puras cosas buenas. Pero los profetas que yo veo y que estudio en la palabra de Dios, hermanos, eran profetas que caían pesados, eran profetas que caían mal, porque cualquiera le decía la verdad en su cara.
ya que pues no era la voz de ellos, sino la voz de Adonai, de Dios, en la boca de estos profetas. Por ende, yo defino a un profeta como aquel que tiene su oído pegado al cielo para hablar aquí en la tierra lo que Dios está diciendo en el cielo. Un profeta yo lo defino como uno que está conectado al cielo para traer el mensaje que alguien necesita en la tierra. Y para mi fortuna, gloria a Dios, he conocido a dos hombres profetas, verdaderos profetas de Dios, que Adonai les bendiga. Y verdaderamente Adonai usa al día de hoy profetas que sí hablan palabra de Dios. Este tipo de hombres y mujeres son los que necesitamos en estos tiempos, hermano. Necesitamos profetas que estén conectados al cielo. De modo que estos profetas eran muy rechazados, no eran muy aceptados en la Biblia, en el antiguo pacto, porque siempre que profetizaban, lo hacían para enderezar al pueblo, y para esto era que Adonai levantaba a los profetas. Entonces Elías aparece con una palabra profética para enderezar al rey Acab. Y dice la Biblia que los cielos estaban cerrándose, los cielos estaban secos, no llovía por 3 años y medio, imagínate. Y por causa de la voz de un profeta que fue a donde Acab y le dijo, no lloverá por 3 años y medio. No fue el profeta quien cerró los cielos, sino la desobediencia del rey Acab. Y quiero que te guardes esto, porque cuando nosotros desobedecemos, los cielos se cierran. Cuando nosotros desobedecemos, cerramos los cielos. Pero cuando obedecemos, hermanos, los cielos se abren. Y este rey, hermanos, por la desobediencia, había cerrado los cielos. Entonces Adonai levanta a este profeta y le dice al rey, escucha bien, rey Acab, pues no lloverá por 3 años y medio. No caerá ni una gota de agua, pues así dice Adonai, en cuya presencia estoy. Y asimismo se fue el profeta. Mira, a lo mejor el rey ni tiempo le dio de preguntarle, oye, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu descendencia? Pero este profeta ni siquiera le mostró sus credenciales al rey. Sus credenciales eran, no lloverá. Y punto. Y los cielos se cerraron inmediatamente. Era un profeta que cuando hablaba, las cosas se cumplían. Necesitamos así profetas, hermanos. Profetas así en este tiempo. Pídele a Dios que te utilice. Pídele a Dios que te conceda este don, porque es un don. Así que la Biblia, hermanos, dice que por causa de estos 3 años y medio, se cerró el cielo. Y llegó el momento en que Adonai quería volverlo a abrir. Y para volverlo a abrir, dice la palabra que Adonai levantó nuevamente al profeta Elías y lo envió a donde Acab y le dijo, rey, búsqueme a sus profetas, búsqueme a los adoradores de sus ídolos, de los Baales, porque aquí se ha de manifestar el Dios verdadero. Así que búsquense a sus profetas, que yo solo me voy a presentar ante ellos, y vayamos al monte Carmelo, y el Dios que responda con fuego, ese será el Dios viviente y el Dios verdadero. Así que para resumirte un poquito la historia, hermanos, esta historia la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 18. Subieron al monte Carmelo y aquellos profetas de los Baales comenzaron a clamar. En el versículo 26 del capítulo 18 dice, le pidieron a gritos, Baal,
por favor contéstanos, decían los profetas de los Baales. Pero dice la palabra que solo hubo silencio, no hubo respuesta. Y los profetas de los Baales bailaban y danzaban alrededor del altar que habían construido, dice la palabra. Bailaban, gritaban, Baal, por favor contéstanos. Y pasado ya el rato, al mediodía, Elías comenzó a reírse y les dijo, hey, griten más fuerte. Si él es Dios, a lo mejor está ocupado, o a lo mejor está haciendo sus necesidades, o tal vez salió a dar un paseo por un rato, o a lo mejor está durmiendo, y si oran un poco más fuerte, lo van a despertar. Elías, en tono de burla. Y los profetas comenzaban a gritar más fuerte, dice el versículo 28, gritaban más fuerte y se comenzaban a cortar con cuchillos, con espadas, con lanzas, se sacaban sangre como era la costumbre. Y dice el versículo 29 que se hizo tarde y el fuego no aparecía. Los profetas continuaron profetizando hasta llegar el momento de hacer el sacrificio de la tarde. Pero ¿qué crees? Dice la palabra. No pasó absolutamente nada. Baal no hizo ni un ruido. No contestaba. No les escuchaba. Así que de pronto vemos que Elías toma su lugar, construye un altar y comienza a clamar. Y se acercó y oró así, dice la palabra. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ahora te pido que des una prueba de que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Muéstrales que tú me ordenaste que hiciera todo esto. Señor, atiende mi oración. Muestra a la gente que tú, Señor, eres Yahweh, eres Dios. Así la gente sabrá que tú los estás haciendo volver a ti. Y en el versículo 38 dice, así que el Señor hizo bajar fuego, quemando el sacrificio, la madera, las piedras e incluso la tierra alrededor del altar. El fuego también secó toda el agua de la zanja. Todo el pueblo vio esto. Se postraron y comenzaron a decir, Él es Señor, Él es Dios, Él es Yahweh, Él es el Dios Todopoderoso. Entonces Elías dijo, atrapen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Así que la gente los capturó y Elías los llevó al arroyo Quizón y los mató a todos. A todos. Mató 450 profetas de los Baales, de los ídolos, dice la palabra. Y la Biblia dice, hermanos, que cuando Jezabel escuchó lo que Elías había hecho con los profetas de los Baales, mandó a decirle, vivan los dioses, si yo no te hago lo mismo que tú le hiciste a ellos. Estaba amenazando a Elías. Y cómo no, pues Jezabel estaba fúrica porque Elías había matado a los profetas de los Baales, aquellos profetas que Jezabel apoyaba. El profeta le había arrancado la cabeza a los 450 profetas de los ídolos. Los había enfrentado. Un hombre había enfrentado a los 450 profetas de Baales. Pero una sola mujer le lanzó una amenaza a este hombre, a este Elías. Y Elías salió huyendo. Cuando buscamos las características de Jezabel, familia, vemos que Jezabel es un tipo de mujer usada por una serpiente seductora. Ella tenía un espíritu de lascivia. Y Jezabel tenía unas doncellas que cuando ella quería conquistar lo que quería, usaba sus estrategias. Al día de hoy, pues Jezabel físicamente está muerta, se la comieron los perros, pero espiritualmente sigue vigente.
Este hombre, Elías, este varón de Dios, este profeta, cuando recibe la amenaza de Jezabel, dice la palabra que Elías sale huyendo delante de Jezabel. Lo que he aprendido de Elías, familia, es que hay tentaciones que no se enfrentan. Hay tentaciones, familia, que hay que salir corriendo. Hay un dicho aquí en México que dice, más vale que digan, aquí corrió y aquí cayó. Y en este sentido podemos aprender de José también, José el soñador. Lo conecto con José el soñador, porque José, si han leído la historia, dejó las ropas en el lugar cuando la esposa de Potifar lo quería seducir. José el soñador salió huyendo de aquel lugar, huyó de la tentación. Elías huyó. Y yo puedo leer a través de la historia que todo hombre que enfrentó la tentación fue reducido a nada. Por ejemplo, Sansón. Sansón quiso jugar con la tentación. ¿Y qué le pasó? Terminó sin ojos, terminó sin cabello, y el cabello en ese entonces era honra, era mucho respeto. Porque a las tentaciones, hermanos, no se le enfrenta. A las tentaciones se les corre. Una cosa es prueba y otra cosa es tentación. A las tentaciones cuando se presentan se les huye, familia, se les huye. Pero el problema es que tenemos una serie de personas que quieren venir como con los que trabajan con las culebras. Pero tú no eres encantador de culebras para que estés jugando con ellas. Una cosa es salir a la calle y toparte con una tentación y otra es llevártela a la casa para probar tu dominio propio, para probar tu templanza. No, lo único que estás haciendo es jugar con la tentación. Por eso la Biblia nos dice, hermanos, el sabio ve el mal y se aparta, se esconde, se esfuma. Pero es que hay gente que se las da de muy fuertes, hay gente que se las da de muy sabios, de muy espiritualoides, y se ponen a jugar con la tentación, sabiendo que la tentación es mala, sabiendo que eso es malo, pero se quedan ahí. ¿Conoces a alguien así? Yo conozco a varios que saben que eso es malo, pero permanecen. Que saben que no les conviene seguir hablando con esa persona, ya no te conviene, pero sigues ahí. Que sabes que eso no está bien, pero sigues ahí. Que sabes que ya caíste una vez y según tú dices que ya no lo vas a hacer, pero sigues ahí. O sigue ahí esa persona. Y es que el ser humano, familia, tiende a eso. Cuando alguien le dice, no vayas por ahí mismo va. Porque al ser humano le gusta ir a lo contrario. Al ser humano no le gusta escuchar consejo. Pero nosotros, hermanos, debemos escuchar consejo. La misma Biblia dice, en la multitud de consejo está la sabiduría. Adquiere consejo, obedece la voz del Padre Todopoderoso a través, muchas veces, de tus propios padres y de aquellos que temen al Señor para que te vaya bien. Y así evites estos tropiezos tan dolorosos que seguramente ya te has dado. Así que esta historia, familia, es algo conmovedora porque siendo Elías un profeta de Dios, siendo Elías con la palabra de Dios en su boca para declarar que los cielos se cerraran por 3 años y medio y que aparte le arranca la cabeza a 450 profetas, este varón tenía una autoridad tremenda, tremenda, que ya muchos quisiéramos. Pero una mujer lo pone a temblar. Una mujer lo hace correr a un profeta que había cerrado los cielos. Una mujer hace correr al profeta que había matado a los profetas de Baal. ¿Quiénes eran más fuertes? ¿Los 450 profetas de Baal o esta mujer? Pero una sola mujer lo hace temblar y lo hace correr. Ahora, no está mal que Elías hubiera corrido, ¿no?
Después de esta amenaza, después de lo que Jezabel significaba, no está mal que Elías hubiera corrido. Pero lo que me llama la atención es que Elías corre y después se quiere morir. Se quiere echar a morir por esta amenaza. Le da una depresión. Y es bueno saber esto, hermanos. Es bueno conocer esto que Elías vive o vivió. Porque a veces pensamos que a los siervos de Dios no nos da depresión. Pero también pasamos por cosas críticas. También pasamos por situaciones difíciles. Pero muchas veces tú no te das cuenta. También los siervos del Altísimo tenemos momentos difíciles. También tenemos momentos duros. Y este profeta se quiere echar a morir por la amenaza de una mujer. La Biblia dice que este varón era sujeto a pasiones. O sea, que este varón también sentía. Así que estuvo muy bien que haya corrido Elías, porque era sujeto a pasiones. Elías hizo bien en correr. Es muy importante comprender que después de que Elías huye, ahora Elías quiere echarse a morir. Y entonces, el echarse a morir significa que Elías quería terminar con su ministerio. Este hombre poderoso, este hombre del cual te acabo de contar, se deprimió, se vuelve melancólico. Un hombre con tanta autoridad, de repente se quiere echar a morir, a llorar, ya no quiere más. Pues esta noche, hermanos, yo te quiero decir de parte del Señor que tú no te puedes echar a morir. Tú no te puedes detener. Yo no sé qué amenaza te está queriendo detener. Yo no sé si te quieras morir. Yo no sé si te quieres echar una soga al cuello. Y de paso, déjame decirte que el quitarte la vida no va a hacer que vayas al cielo, para nada, vas para abajo. Así que aguanta. Déjate de cuentos de que te quieres quitar la vida porque la solución no es la muerte. Esas son mentiras del diablo. La solución es que te levantes nuevamente y comiences a caminar en lo que Dios quiere hacer contigo. La Biblia dice que Elías se quería morir. Pensaba que ya su vida no tenía sentido. Elías pensaba que ya, ¿para qué tanto esfuerzo? Ya no sirvo para nada. Tanto año esforzándome, tantas peleas ganadas, tantas victorias, tantos problemas que he superado. Ahora Elías prefería echarse a morir. Dice la palabra que Elías se quedó dormido. Pero Adonai Todopoderoso envió al ángel y le dice el ángel: hey, levántate, despierta. Mira, aquí hay una torta. Come, bebe, levántate y camina. Hoy yo te digo de parte del Señor, hermano, que te levantes. El Señor te dice esta noche: levántate, que esta prueba que estás pasando no es para morirte, no es para matarte. Esta situación tentadora, esta situación aterradora o desesperante no vino para quitarte la vida. Esta situación tiene solución. Ese problema interno tiene solución. Así que come y bebe, dice el Señor, porque largo camino te falta. Esto me llama la atención, hermanos, porque el profeta agarró su torta y comenzó a comer y bebió. Comió y bebió pan y agua del cielo, porque si no, ¿de dónde la sacó el ángel? Pero después de haber comido y bebido, ¿qué crees que hizo Elías? Volvió a acostarse. ¿Sí? Volvió a acostarse. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta misma historia la vemos dentro de la iglesia? Esta misma historia la vemos dentro de nosotros muchas veces. Gente que viene depresiva, gente que ya no quiere nada, gente que viene ya cansada, angustiada, llegan a la iglesia, Adonai les da pan, Adonai les da agua todos los días, y tú tomas y tú bebes, comes, pero te regresas para tu casa a acostarte nuevamente.
Adonai no te está dando pan para que tú te acuestes. Él no te está dando agua para que te acomodes y te eches a morir. No. Él te está alimentando porque Él está confiando en que tú vas a terminar el propósito de Dios aquí en la tierra. Ese propósito que ya comenzó en tu vida, porque sepas que ya comenzó en tu vida, Adonai está confiando en que tú lo termines. Adonai no te necesita. Adonai pudo haber agarrado otro mejor, un hombre más entendido, un Esdras más estudiado, alguien de verdad que sepa de la palabra, alguien de verdad que se comprometa. Sin embargo, Adonai te ha elegido a ti y a mí. Y lo mejor de todo es que nos está confiando su propósito aquí en la tierra. Así que tú no vienes aquí, hermano, todos los días a comer y a beber para que te regreses a tu casa a acostarte. No, tú no vienes a tomar aquí del Espíritu Santo para que después te eches a morir en tu casa. Adonai te trae aquí, te manda comida para tocarte y para decirte, levántate, levántate, que tú no lo has vivido todo. Sí, tienes un testimonio impresionante, has pasado problemas, has hecho grandes cosas poderosas, pero te dice Adonai, aún así no lo has visto todo. Hay cosas que te esperan, te dice el Señor hoy. Hay cosas sobrenaturales y tú no te puedes detener. Has pasado ya cuantos años tengas, muchas cosas, pero aún así te dice el Señor, no has visto nada. No has visto todo lo que yo te quiero mostrar. Cosas sorprendentes, supranaturales. No importa la amenaza de afuera, levántate y sigue trabajando. Aunque no sientas a Dios, aunque no veas nada, comienza a hacerlo por fe. Camina por la fe. Actúa por la fe. Porque bienaventurados son aquellos que sin ver nada, creyeron, dice la palabra. Bienaventurados aquellos, porque hermanos, qué fácil es creer cuando ya viste. Qué fácil es creer cuando volteas y ahí está. Qué fácil, eso cualquiera lo puede hacer. Hay un dicho que dice ver para creer. Pues qué fácil ver y creer. Eso es lo más fácil. Por eso la palabra dice bienaventurados. Y la palabra bienaventurados quiere decir muy bendecido, bendecido en extremo. Bendecido en extremo aquellos que sin ver nada, sin ver absolutamente nada, siguen creyendo. Hay amenazas que nos quieren detener todos los días, pero tú no te puedes detener. Hoy el Señor te da pan y te dice, come, bebe, límpiate las lágrimas y levántate. Esa es la palabra que Elías por fin se levantó. Y con la fuerza de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches. Con el alimento que Adonai le había mandado, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Pero Elías encontró una cueva. ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Elías volvió a echarse a morir. Entonces Adonai fue y lo buscó y le dijo, Elías, a ti se te dio comida, a ti se te dio bebida, a ti se te dio un ministerio poderoso. ¿Qué te pasa, Elías? Yo no te mandé a meterte a esta cueva, así que sal de esta cueva. Y dice la palabra que Adonai Todopoderoso hizo que pasara fuego, pasó viento, pasaron temblores, torbellinos, pero Adonai no estaba en ninguno de esos tres. Adonai no estaba en el fuego, no estaba en esos torbellinos, no estaba en ese ruido, no. Dice la palabra que Adonai llegó en el susurro de una brisa apacible. ¿Por qué dice esto?
Porque Elías estaba acostumbrado a ver a Dios en un torbellino. Elías estaba acostumbrado a ver a Dios en fuego. Elías estaba acostumbrado a ver a Dios en un viento recio. Pero esta etapa que estaba viviendo Elías era una nueva dimensión. El Señor pasaba en una brisa apacible. Y es que a veces nosotros, hermanos, estamos esperando a que Dios venga de repente con truenos, con relámpagos. Pero vemos que no es así. Adonai no viene en vientos ni en relámpagos. Y entonces cuando no lo vemos en esos vientos, en esos relámpagos, en esa pelea tan dura, en esa situación tan difícil, cuando no lo vemos, nos frustramos. Porque no vemos a Dios obrar como estamos acostumbrados. O como dice la Biblia, no vemos a Dios llegar así. Entonces nos frustramos. Entonces nos lleva a pensar que Dios ya no está con nosotros. Pero no te equivoques, hermano, que Adonai es multiforme. Él trabaja como Él quiere, cuando Él quiere y con el que Él quiere. Y cuando menos tú lo sientas, cuando menos sientas a Dios, déjame decirte que es cuando más está trabajando. Y cuando tú menos lo ves, es cuando más está a punto de manifestarse. Así que Adonai comienza a llegar en esa brisa apacible, en ese susurro tranquilo, apacible. Elías no creía que Adonai Todopoderoso, el Santo, iba a estar en una brisa tranquila, en una brisa apacible. Sin embargo, ahí, en el silencio, en el susurro, en la tranquilidad, estaba Dios. En esa brisa apacible. En esta brisa apacible, sin brinco, sin salto, está Adonai. Está Adonai pasando hoy, familia. Ahí, ya cuando estás tranquilo. Ahí, allá afuera está la guerra. Ahí está pasando Adonai en tu casa, en esa brisa apacible, no en el ruido de afuera. ¿Y sabes qué te dice esta noche? Adonai te dice esta noche que aunque Él sabe que muchas veces lo has necesitado, lo has querido ver en ese ruido, en ese problemota, en esa necesidad tan grande, en esa situación tan dificilota, hoy te dice Adonai, yo estoy en esa brisa apacible. Él es el Todopoderoso y lo que Él quiere es que guardes un poco de silencio, te postres delante de Él ahí cuando no hay ruido, ahí cuando el ruido se acabó, ahí cuando el brinco se acabó y escuches ese susurro en el cual Adonai te dice hoy, levántate, come, bebe y anda. Familia, el Maestro Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach, le dijo a Lázaro cuando ya estaba muerto. Lázaro, bueno, ya estaba dormido, dice el Señor. Efectivamente, Lázaro estaba dormido, lo que tú y yo conocemos como muerto. Pero ¿qué le dice ahí cuando Lázaro estaba dormido? Ahí, apacible estaba Lázaro. Estaba ya tranquilito ahí, acostado ya Lázaro. ¿Qué le dice el Señor? Lázaro, levántate y anda. El Señor no llegó cuando Lázaro estaba agonizando. El Señor no llegó en el momento más difícil de Lázaro. Cuando Lázaro a lo mejor estaba en un grito de dolor, no sabemos. El Señor no llegó en ese momento. El Señor esperó y esperó porque Él es el Rey del universo. Y Lázaro durmió. Y entonces llega el Señor como una brisa apacible y le dice, Lázaro, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Lázaro se levantó. Lázaro anduvo. Hoy te dice así, hermano, en esta brisa apacible, hoy el Señor te dice, tranquilo, come, bebe de mi palabra, levántate y anda, que esta situación que estás pasando, que este problema, que este dolor va a pasar, va a pasar. Y mejores cosas tengo yo para ti.
Esta necesidad va a pasar y mejores cosas tengo yo para ti. ¿Crees que lo has visto todo? ¿Te crees muy experimentado?, dice el Señor. No has visto nada. Mejores cosas, poderosas cosas tengo para ti, y te voy a mostrar cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, dice el Señor. Porque Él es el Señor de los misterios. Él es la raíz de la sabiduría, y Él está dispuesto a compartir lo suyo contigo. ¿Por qué? Porque así lo quiso. ¿Porque te lo mereces? No. Porque así lo quiso. Porque así nos ama. Para que veas que Dios tan sencillo, tan humilde y tan todopoderoso y tan terrible en majestad tenemos. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y con la persona que Él quiere. Hoy siéntete dichoso, siéntete bienaventurado porque estás en esta ceremonia, estás en esta palabra y no estás aquí por coincidencia. Estás aquí porque el Señor puso en ti el querer y el hacer y el Espíritu te trajo. Bendito sea el Señor. Amén, familia. Palabra que te quería compartir, palabra del Todopoderoso. Está ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, en adelante. Vamos a orar, familia, para que el Todopoderoso, para cerrar este tiempo y entregarlo al Señor y darle gracias. Te damos gracias, papá, porque eres bueno en el nombre de tu Hijo amado. Gracias por esta palabra. Gracias porque necesitábamos esta palabra. Palabra rema, palabra de sabiduría, palabra bendita. Gracias, Señor, porque tú nos calmas, porque tú tranquilizas, Señor, ese furor, ese ruido que muchas veces tenemos adentro. Gracias, Padre, porque tú nos recuerdas que en la calma, en la tranquilidad podemos encontrarte, Señor. Gracias, Padre, porque aunque no veo, porque aunque, híjole, Señor, no te puedo ver, muchas veces no me contestas, yo sé que estás trabajando y yo sé que estás haciendo algo porque tú jamás vas a estar en contra de los tuyos, sino siempre a favor. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias por esta palabra. Señor, levanta de esta iglesia, levanta de este lugar profetas, profetas conforme a tu corazón, profetas que teman de verdad tu nombre, Señor. Levántalos en mi ciudad, levanta hombres, levanta mujeres con este don, que nos vengan a hablar de parte tuya, Padre. Gracias porque eres bueno. Gracias porque al que amas, disciplinas. Gracias por tu disciplina. Gracias por el entendimiento. Gracias por la verdad que nos das. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos a través de tu Hijo amado Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach. Y en comunión con tu Espíritu Santo, encomendamos en tus manos nuestra vida y nuestro espíritu, nuestra entrada y nuestra salida. Nuestras necesidades, nuestras cargas, las ponemos en llave. En el Señor bendito sea. Gracias, Padre. Amén. Aleluya. Amén, familia.